Sí, licenciado, se lo escucho. Sí, Ok, licenciado. qué bien, gracias. Bueno, estaba solucionando un problema del audio en mi computadora. Ya está bien. Ya tengo la lista de ustedes, por favor, me van a decir presente, ¿ya? Y si alguno de ustedes conoce a esa persona en este curso, me avisa también, para ver que estamos todos los que somos. ¿De acuerdo? Eh, Stephanie Achá, Presente, licenciado. Lucía Aguilar, Presente, licenciado. Hans Aguilar, Presente, licenciado. Eric Alanoca, ¿no? Mayumi Alanoca, tampoco. Neiva Alavi, Presente, licenciado. está bien, Neiva, ¿no? Sí, ahí va la vi. Aide Alcón, Fanny Alejo, Presente, licenciado. Buenas noches. Fanny Alejo, Sí, licenciado. Alejo. ok. Javier Alvarado, Presente, licenciado. Ricardo Amador, Presente, licenciado. Paola Arteaga, Presente, licenciado. Nancy Aruquipa, Sí está, licenciado, pero se está conectando. ok, gracias. Zulma Aruquipa, Oscar Ballesteros, Presente, licenciado. Buenas noches. buenas noches. Patricia Barrios, Ansel Bautista, Jonet Blanco, César Blanco, Presente, Lic. Patricia Calderón, Marioli Callejas, Presente, licenciado. Marioli, ¿no? Sí, licenciado. Carlos Canaviri, Erika Carranza, Buenas noches, licenciado. Presente. Rebeca Casas, Abel Chávez, Presente, lice Rebeca Casas. ¿Rebeca? Sí. Ya. Abel Chávez, Jocelyn Choque, Maribel Condori, Buenas noches, presente, licenciado. Stephanie Condori, buenas noches. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Fabiola Condori, Presente, licenciado. Kevin Corina, Presente, licenciado. Varinia Cuaquira, Presente, licenciado. Fabricio Espada, Presente, licenciado. Jocelyn Fernández, Presente, licenciado. Edgar Frías, Presente, licenciado. Buenas noches. buenas noches. Vilma Huacara, Presente, licenciado. Vilma Guacara. Licenciado, ¿me escucha? sí, Vilma. Vilma, ¿no? Ahí está. Sí, licenciado, Vilma Guacara. Ok. Aldo Gutiérrez, Presente, licenciado. Aldo Gutiérrez. Maybriet Guzmán. Aldo Gutiérrez, Lic, ¿me escuchó? Sí, perfecto, Aldo. Gracias, Lic. Maybriet Guzmán. Ahí será, ¿no? ¿No? Tampoco. Adalid Huanca, Buenas tardes, licenciado, presente. Elmer Huanca, Presente, licenciado. Josué Huanca, Presente, licenciado. Marta Huaricayo,
Yasmín Huaynoca. Noches. ¿Quién es usted? Yasmín Huaynoca. Ya. Ciro Jarandilla. Presente, licenciado. Luz Kelka. Presente, licenciado. Cristian Larico. Presente, Lic. Saúl Laura. Paul Laura, León. presente, licenciado. ¿Quién? Hola. León, presente, licenciado. Ok. Ruth Limachi. Jocelyn Limachi. Presente, licenciado. Henry López. Presente, licenciado. Fabio Lozano. Luis Luna. Gerson Luque. Presente, licenciado Gerson Luque. Jacqueline Maidana. Presente, licenciado. Wanda Mamani. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Yesid Mamani. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Gabriel Mamani. Oscar Márquez. Presente, licenciado Gabriel Mamani, por favor. Ya. Oscar Márquez. Nada. Eddie Mata. Presente, licenciado Elimata. Guara Mendoza. Presente, buenas noches, licenciado. Buenas noches. Vanessa Mendoza. Presente, licenciado. Laura Mollo. Presente, licenciado Laura Moyo. Licenciado, un compañero no cuenta con micrófono, está presente, Hansel Bautista. Ya. Ahorita vamos a ver eso. Está bien, Rolando Nina, gracias. Rolando Nina. Presente, licenciado. Buenas tardes, ¿me escucha? Sí. Luis Nina. Víctor Ocampo. Presente, licenciado Víctor Ocampo. Miguel Ocampo. Óscar Oropesa. Buenas noches, presente, licenciado. Mayra Ortiz, buenas noches. Nada. Rachel Ortiz. Presente, licenciado. Steven Paco. Presente, licenciado Steven Paco. José Pacosillo. Buenas noches, licenciado presente. Cristian Patti. Presente, licenciado. Juan Gabriel Pilco. Presente, licenciado. Gabriel Quinteros. Presente, licenciado. María del Carmen Quiroga. Presente, licenciado. Milen Gisbert. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Fanny Quispe. José María Quispe. Rolly Quispe. Presente, licenciado. ¿Quién es usted? Licenciado. ¿Qué apellida? Su nombre. Rolly Quispe. Perfecto. Janet Quispe. Presente, licenciado. José Quispe. Presente, licenciado. Buenas noches. Andrea Quispe. Rosa Quispe. Presente, licenciado. Buenas noches. Nayade Quispe. Presente, licenciado. Juan Ramírez. Ada Ramos. Ramírez Marca, licenciado. Sí, Presente, Ramírez Marca, Juan. ya. Ada Ramos. Presente, licenciado. Otto Rivas. Presente, licenciado. Perfecto. Galia San Miguel.
Buenas noches, licenciado, presente. Janet Sancetenea. Paola Segales. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Eliana Sosa. Presente, licenciado. Erwin Suxo. Yonara Suxo. Presente, licenciado. Eva Ticona. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Abraham Ticona. Buenas noches, licenciado. Presente. Leonardo Torres. Buenas noches, licenciado. Presente. Gabriela Uribe. Presente, licenciado. Adriana Uruchi. Presente, licenciado. Rosidel Valdés. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Fabiola Vargas. Presente, licenciado. Kevin Vega. Presente, licenciado. Guara Velarde. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Camilo Gabriel. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Stephanie Vila. Buenas noches, licenciado, presente. Buenas noches. Sergio Llana. Buenas noches, licenciado. Presente. Buenas noches. Karen Yugra. Presente, licenciado. Buenas noches. Perfecto. A ver, ¿dónde está tu chat? Hansel Bautista. ¿A quién no he llamado? Licenciado, buenas noches. Licenciado, disculpe, Aruquipa Con Nancy. calma, con calma. Levanten la mano. Hay una función que se llama levantar la mano. ¿No ve? Así con calma. Vamos por partes. Saúl, ¿qué apellido? Laura González, licenciado. Laura. Saúl, ok. Giovanna Yugra. Buenas noches, licenciado. No está en lista. Giovanna Yugra. ¿Qué número es su carnet? El 99, 39, 73, 3. No, no está. Me inscribí en retiro y adición, licenciado. Qué raro, que debe estar, ¿no? Porque esta es una lista de hoy día. Dale una revisadita, pero de todas formas, ¿ya? Si no está, vamos a ver la siguiente semana, vamos a ver hasta el lunes. Si no está, ¿cómo es su apellido? Yugra Queso Giovanna. ¿Con Q o con K? Con K de kilo. ¿Con S o con Z? Con Z, licenciado. De la peor forma escrito queso, entonces. ¿Giovanna? Sí, licenciado. Giovanna. Con doble I. Ah, ya. Ok. Gracias. Siguiente. Aide. Presente, licenciado. Aide Alcón. Aide Alcón, de acuerdo. Siguiente. Cristian Taco. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Taco. No tengo Cristian Taco. Lo propio, ¿no? Una revisadita hasta el lunes próximo. A ver, ¿cómo es su apellido? Taco. Ponte taco. Taco, como la comida mexicana. Sí, sí. Ya. ¿Otro apellido? Apulaca. ¿Con C? Sí, con C. Nombre. Christian Franz. De acuerdo. Siguiente. Ok, gracias. Aruquipa, Nancy. Sí, por favor, licenciado.
Ya le he llamado, me ha dicho presente. Siguiente, Guzmán. Maybriat. Buenas noches, licenciado. Guzmán Chávez. ¿Está bien su nombre? ¿Cómo se dice su nombre? A ver. Se pronuncia Maybrit. No estaba tan lejos. Ok, Gracias, licenciado. a usted. Sansetenea. Janet Jimena Sansetenea C. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Le he llamado, pues, recién debía entrar. No, mi micrófono está mal, perdón, gracias. Ok. Mayra Ortiz. Sí, licenciado, buenas noches. Ortiz, ¿no? Sí. Ok. Siguiente. Quispe. Buenas noches, licenciado. Es Quispe Quisbert. Quisbert. Andrea Polet, ¿no? Sí, licenciada. Sí. Ok, gracias. Gracias a usted, licenciado. Aquí hay una Pamela, ¿qué será? ¿No? Ya les he dicho, tienen que tener Licenciado, buenas noches. su nombre completo, tienen que poner en su etiqueta. ¿Qué apellido usted? Señorita. ¿Me escucha? Blanco Adubiri Pamela. Janet Pamela. Clic, por favor. ¿Qué apellido? Blanco Adubiri. Blanco Blanco. Adubiri Janet Pamela. A Blanco. Sí, blanco. Ok. Listo. Perfecto. ¿Alguien que haya llamado y que no esté en el curso? Nadie, ¿no? De acuerdo, excepto los dos compañeros, pues espero que todos los demás estén en el curso. Bien, habíamos visto la semana pasada un poco cómo ha estado cambiando el mundo, ¿no? Cómo está modificándose toda la estructura y la forma de hacer negocios, ¿no? Estamos realmente en una era donde el conocimiento, la forma de ver las cosas, la forma de llegar a los clientes ha evolucionado tan grandemente, ¿no? Que muchas empresas están complicadas en este momento en ese sentido, ¿no? Hemos visto también impresionantemente cómo varias empresas muy fuertes hoy día se sienten débiles, ¿no? Particularmente por la economía global, ¿no? Que están generando las grandes startups, estas grandes empresas de innovación y desarrollo, ¿no? Entonces, ese es el mundo en que estamos viviendo, es el mundo que la mayoría de ustedes va a estar inmerso seguramente en el lapso de su carrera profesional. Esto estaba yendo ya muy fuerte, sin embargo, la pandemia pues ha acelerado sustancialmente estos. Bien, eso como una parte de preámbulo y porque les voy a explicar después por qué enlazamos todo este punto, todas estas connotaciones en la materia, ¿no? En la plataforma Moodle está la currícula de la materia, imagino que ustedes la han podido revisar, la han podido checar. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna consulta sobre este archivo, sino para comenzar de pleno con las clases, ¿no? Creo que nadie. Excelente. Como decía un profesor, cuando nadie pregunta es por dos motivos. Porque nadie ha entendido, porque todos han entendido. Espero que sea la segunda opción, ¿no? Bien, dentro de este punto, perdón, de este documento, de este sílabo, pues se ha ido generando un poquito, y ahí quiero que podamos tener claro este panorama, se ha ido generando ciertos temas que vamos a ir abordando durante el largo del semestre, que van a ser importantes para el conocimiento de todos ustedes y tengan una base, yo llamo una base sólida, ¿no? Básica, pero sólida,
de lo que trabaja el mercado de valores en Bolivia, ¿ya? Y además, ¿qué opciones más tenemos? Entonces, en ese sentido, se ha hecho la materia y se ha hecho este programa, ¿no? Para que ustedes tengan un conocimiento claro. Esta materia es estudio de diplomados, ¿no? Que en algunos casos dura entre 4 y 6 meses, pero de estudio, de dedicación única y de estudio continuo entre hora y media y 2 horas diarias, ¿no? Entonces, realmente lo vamos a comprimir toda esta parte, lo vamos a poner en zip, si vale el término, ¿ya? Para que todos ustedes acá tengan, como les comentaba nuevamente, un conocimiento básico, pero importante de la materia. Y segundo, que nos llevemos a nuestra vida profesional, cuando ustedes salgan profesionales y demás, a su tesis, a lo que fuera, una parte fundamental, pero importante, de cómo funciona el sistema financiero en Bolivia, ¿no? Una parte de ese sistema financiero es el mercado de valores. Entonces, no me podría llamar yo gestor financiero si no tengo claro, ¿no? Tengo esa habilidad de poder considerar todos los componentes que hemos ido viendo a lo largo de la materia, ¿no? Entonces, terminando la materia al lado de su carrera universitaria y las materias que van relacionadas al tema financiero, ¿no? Entonces es importante que vayan considerando esos aspectos como base para la evaluación y el sistema organizativo financiero de una empresa, ¿no? Entonces es necesario que ustedes tengan claro ese panorama. Bien, sí, vamos a ir viendo algunas personas para que me vayan ayudando un poco con la lectura. Ven todos la presentación, ¿no? Sí, licenciado, se ve. Ok, gracias. A ver, Stephanie Achá, ayúdanos por favor con la primera definición. Está bien, licenciado. El sistema financiero se define como el conjunto de instituciones cuyo objetivo es canalizar el excedente que generan las unidades de gasto con superávit para encauzarlos hacia las unidades que tienen déficit. Aquí un poco más, es un tema bastante complicado de entender, pero para que lo sea un poquito más gráfico, vamos a hacer un par de dibujitos, ¿ya? En toda sociedad financiera, ¿no? Hablando en términos financieros, existe gente que necesita dinero, que son los deficitarios, y gente que es superavitaria de dinero, es decir, que tiene exceso de dinero y quiere invertir. Entonces, estos tienen como meta invertir, ¿no? Y estos tienen como meta recibir dinero, ¿ok? En ambos casos estamos hablando de dinero. Entonces, cuando uno piensa y dice, oye, el sistema financiero, ¿qué es lo que va a hacer? Va a lograr que estos dos caballeros se reúnan, ¿no? En un lugar. Voy a decirle al que tiene mucho dinero, oye, ven, invertí, estas son las opciones de inversión, genera estos recursos a estas personas que necesitan dinero, ¿ya? Y los deficitarios de dinero, los que necesitan dinero, los que tienen ideas de negocio, tienen proyectos por alcanzar, tienen necesidad de financiamiento, ¿no? Desde algo muy sencillo como viajar, ¿no? Yo para viajar necesito recursos, ¿no? Me quiero ir a, no sé, está de moda ir a Punta Cana, por ejemplo, ¿no? Entonces yo quiero ir una semana, me cuesta sumando todos los 2.000, 3.000 dólares. Necesito financiamiento, necesito alguien que me preste ese dinero y o pagarlo en cómodas y olvidadizas cuotas. O alguien que quiera hacer una inversión, por ejemplo, comprarse una casa, ¿no? Quiere comprarse una casa, no es hablar de una casa, es hablar de algo pues, muy chico, que es un departamento, un garzonier, ¿no? Un dormitorio, ¿no? Un cierto lugar que le ha visto bastante interesante, un buen precio, tiene unos recursos para poner de aporte propio, lo que se llama el down payment, y el resto lo voy a financiar con alguien. Necesito ese dinero para financiar. Entonces, unos se han dado cuenta, uno quiere dinero para el gasto y otros necesitan dinero para la inversión.
están como en esa paradoja, no sé si ustedes han visto en algún momento, dice, estoy entre que no me voy a morir nunca, tengo que invertir, ¿no? En algo, necesito dinero, o en que no sé, solo se vive una vez, ¿no? Así que gástalo, ¿no? Entonces, es esa paradoja. Entonces, ¿quién va a mediar en ese punto? Pues lógicamente el sistema financiero. Va a engranar básicamente en hacer coincidir ese tiempo de necesidad de una persona y de inversión de otra persona, de dinero, ¿no? Básicamente está en función de ese aspecto. Es interesante ver, los mecanismos por los cuales hacen que la gente se vaya encontrando en este rubro, ¿no? Es bastante, ¿cómo se llama la palabrita correcta? Es bastante creativo, digamos, cómo han buscado medios para llegar a este punto en particular. En la historia del mercado de valores, que después lo vamos a ver, van a ver cómo gente muy antigua, hablo de civilizaciones, colonias, formas de economía muy antigua, ya decidieron hacer este tipo de cosas porque buscaban la necesidad de financiarse, de tener recursos. Y había gente que tenía muchos recursos y también necesitaba invertir, ¿no? Comprar algo, hacer este tipo de cosas. Entonces, ese es el principio básico para que funja un sistema financiero, ¿ya? Vamos con Verónica Aguilar. Verónica. Vino y se fue. No, licenciado, buenas Ay, noches. buenas noches, señorita. Los dos siguientes párrafos nos ayuda con la lectura. Definitivamente vino y se fue. Vamos al siguiente. A ver, que nos ayude Aidea Halcón. Buenas noches, licenciado. Está Buenas bien. noches. Encontrar la coincidencia entre unidades con déficit y unidades con superávit, es decir, ahorradores e inversores. Debido a que los deseos de los inversores y ahorradores son distintos, los intermediarios han de transformarlos en activos financieros. Es un punto importante, ¿no? Esa palabrita clave que está ahí es de transformar, ¿no? Transformar. Entonces, cuando uno habla de finanzas, habla de riesgo. ¿Por qué? Porque cuando inviertes, cuando generas o te prestas dinero, estás corriendo un riesgo de que no pagues o que no te paguen lo que te han prometido, ¿ya? Entonces, ese riesgo de alguna manera le tienes que pasar a alguien, porque el riesgo no se elimina, simplemente se transforma. Bajo esa lógica, por los inversionistas que les estoy comentando, que van a decidir qué hacer en sus empresas, en sus negocios o personalmente, y los ahorradores, que son los que van a generar estos réditos, pues tienen dos medios distintos, diferentes, dos objetivos diferentes, por lo cual es importante aclarar acá que ellos son los principales precursores de esta transformación de dinero en activos financieros. Bueno, el sistema financiero lo conforman las instituciones financieras, que después vamos a ver quiénes son, ¿ya? Por un lado. Por el otro lado, los mercados en el que operan, ¿no? En Bolivia tenemos dos grandes mercados, el mercado bancario y el mercado de valores. Son dos mercados grandes que están operando. Mucho más grande que uno que el otro, pues es el mercado bancario. El número de clientes, el monto es muy parecido, ¿no? Casi están por ahí, están ahí lidiando. ¿Por qué? Porque se transan montos muy grandes de dinero, pero tiene muy pocos clientes, a muy poca gente llega. ¿Y qué se negocia en todo ese interín? Activos financieros.
¿no es cierto? Por ejemplo, un préstamo bancario, un depósito a plazo fijo que se negocia, un pagaré bursátil, etcétera, etcétera, etcétera. Ricardo Amador. ¿Puede hablar Amador o no puede? Licenciado, dice que tiene problemas con su micrófono. Escribió en el chat. Ok, gracias. ¿Dónde estamos? Acá. Javier Alvarado, Buenas noches, licenciado. por favor, puede continuar con el siguiente párrafo. Son títulos emitidos por las unidades económicas que conforman un medio de mantener riqueza en quienes lo poseen y al mismo tiempo un pasivo para quienes lo generan. El siguiente párrafo más, licenciado. Sí, por favor. Los activos se caracterizan principalmente por los siguientes aspectos: liquidez, riesgo y rentabilidad. Gracias. A ver, aquí, digamos, una característica importante, principal, es que para que haya activos financieros tiene que haber dos componentes. Alguien que quiere el dinero, alguien que esté dispuesto a dar el dinero. El que quiere dar el dinero, ¿ya? Va a hacer una inversión en un tercero, ¿no? Por esa inversión le va a pagar un interés. Y por esa inversión y esa tasa de interés, esa rentabilidad, va a generar un riesgo. Por otro lado, el que quiere dinero está prestando dinero, por ende se está generando un pasivo financiero. Este pasivo financiero va a permitir, que se generen los recursos, se genere la rentabilidad, ¿ya? Y con esa rentabilidad generada se vaya a evaluar cómo se va a pagar en el tiempo esta deuda, ¿no? Por eso se convierte en un pasivo para quienes generan este tipo de documentos, ¿no? Un documento como cuál, por ejemplo, un préstamo bancario. Yo me he prestado dinero y el banco me ha dado un documento para que yo lo llene. Entonces, en el tiempo tengo que pagar ese documento, ¿no? Una letra de cambio, por ejemplo, un pagaré bursátil, ¿no? Son cositas que son instrumentos, con los cuales se van generando estas deudas. Y uno muy clásico que es un bono, ¿no? O sea, de un pasivo y se va a ir pagando en lo que va del plazo de estas operaciones. Entonces, es importante evaluar este aspecto porque de lo contrario no se tiene claridad quién es el sujeto acreedor y quién es el sujeto deudor. Entonces es importante considerar estos dos temas acá en este punto principal. Cuando uno empieza a hablar de activos financieros, ¿no? En realidad, cuando uno empieza a hablar de finanzas, ¿no? Tiene que centrar en tres temas particulares cuando hace una evaluación. Ustedes han llevado finanzas 1, me imagino. Uno de los últimos temas se llama el diagnóstico financiero, donde ustedes evalúan financieramente si la empresa es o no es capaz de poder generar recursos en el tiempo, sustentables, sostenibles, como quieran verlo, para poder afrontar sus obligaciones, tanto con los accionistas, con los socios, como con terceros, ¿no? Entonces, ustedes han evaluado esa parte. Y, por otro lado, se tiene que evaluar y decir cómo ha llegado hasta aquí hoy, ¿no? Es decir, información histórica y información proyectada. Entonces, son todos temas importantes que cuando se hace el diagnóstico hablamos solamente de información
histórica, ¿no? Decir, oye, ¿cómo ha ido la empresa en estos años? ¿Cómo ha crecido sus ventas? ¿Cómo ha mejorado su margen operativo, su margen bruto, su utilidad, sus índices de rentabilidad, sus índices de actividad, sus índices de liquidez y sus índices de apalancamiento, ¿no? Cómo se ha ido endeudando, etcétera. Han hecho seguramente un análisis vertical, horizontal, han hecho un análisis de indicador financiero y finalmente derivando en un flujo de caja. Por yo decir, yo siempre comparo a nosotros, a los gestores financieros, como los médicos de las empresas, ¿no? Entonces, cuando van al médico, por cualquier dolencia que ustedes tengan, y lo primero que hace el médico, ¿qué hace? A ver, ¿quién me dice? Un diagnóstico. Un diagnóstico. Marinia, ¿qué dice? Sí, licenciado. Lo primero que hace es preguntarnos qué nos duele o qué ha estado sucediendo para que vayamos al doctor. Antes que eso. Alejandro. Se realiza un diagnóstico para ver qué es lo que pasó. Antes que eso. El diagnóstico es el punto final. ¿Sentir dolor? ¿Perdón? Síntomas. Síntomas, ya, pero, pero el médico, o sea, los síntomas, pues vamos al médico nosotros, ¿no veo o no? Pero, ¿qué hace el médico cuando llegas? Una revisión. Pregunta. Pregunta. ¿Cómo estamos, Lisset? Nos Te observa, cobra, licenciado. cuánto va a hacer la consulta. Hablan de finanzas, ¿no? Claro. Héctor, ¿qué dice? Un chequeo, licenciado, una revisión general. Ya. Milen, Kisbert. Primera pregunta, ¿qué tiene y qué le duele? Ya. Alejandro. Licenciado, ¿no sería primero que hace una observación del estado en el que se encuentra el paciente? Sí, ¿y luego qué hace? Como decían mis compañeros, no hace la respectiva pregunta, ¿no? Y empieza a ver lo que ha pasado, ¿no? César Blanco, ¿qué dice? Prácticamente revisa los antecedentes médicos que tiene el paciente. Sí, no, depende, ¿no? Si es un paciente recurrente, seguramente que sí. ¿Alguien ¿Un más? análisis, licenciado? ¿Qué tipo de análisis? ¿Quién Médico. está hablando? Yo, licenciado. Valdés. Aquí hay que levantar la mano, no la veo. Ahí. Bueno, no importa. Oropesa, ¿qué dice? Yo creo que lo primero que aún le pregunta es su nombre y después lo empieza a auscultar en el sector donde encuentra alguna molestia el paciente, ¿no? Mientras empieza a hacer un diagnóstico. Ya. Carlos Canaviri. Ya. Paul León. Buenas noches, licenciado. Lo mismo, pero para iniciar el diagnóstico, el médico siempre tiene que revisar los síntomas. Y en los síntomas se va a dar cuenta en qué problemas tiene, en qué está fallando. Hay síntomas que son evidentes y característicos de ciertas dolencias, y entonces con esa información va a empezar a hacer un tratamiento para poder solucionar el problema de salud. Ya no olvides el tratamiento. Primero estamos en diagnóstico. Está bien. Maribel Condori. Buenas noches, licenciado. Yo, lo primero que sabe hacer el doctor, por ejemplo, es cuando uno va, es sacar análisis de sangre, es lo primero, para generar ya una amplia vista, porque básicamente cuando tú haces un análisis de sangre se pueden ver muchas más cosas. Es como un diagnóstico, algo así, como una revisión de lo que puede estar sucediendo. Sí, no. Pero vamos por ahí. Óscar Oropesa. Ya participé, Alicia. ¿Ya participó? Ok. A ver, un punto importante
acá en este aspecto es cuando uno va al médico, ya, antes que vaya a hacer cualquier cosa, obviamente uno va al médico porque le duele algo, ¿no? Porque tiene una afección, algún problema, algo que le afecta en su normal vivir, ¿no? Que tenemos en esta normalidad. Entonces, ¿qué es lo primero que te hace? Te toma los signos vitales, ¿no? A ver, te mide la temperatura, te mide la presión arterial, te mide, ¿cómo se llama esto? El ritmo cardíaco. Me acuerdo que más, uno más falta. Son 4 o 5 cosas, ¿ya? Lo propio, nosotros nos dicen, quiero saber cómo está mi empresa. Ah, claro, perfecto, no tengo ningún problema, le dices, ¿no? Pero a ver, préstame tus estados financieros, los revisaremos. Veremos cómo está tu índice de liquidez, veremos cómo está tu análisis vertical horizontal, etcétera, etcétera, ¿no? Se dan cuenta, eso se hace de inicio. Y ahora sí, contame, ¿qué tienes? Te dicen, ¿no? Porque te ha medido temperatura, todo esto así. No me duele mi cabeza, no he podido dormir toda la noche, no sé qué, que me duele la muela, que me duele aquello, el pie me he fracturado, la espalda, que no me puedo sentar, no me puedo echar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí, no me acuerdo, los compañeros también decía, pide algún examen adicional, ¿no? Y nosotros hacemos exactamente lo mismo, ¿no? Hacemos un examen adicional en función a esto, que es la evaluación de cuentas por cuenta, lo que ha sucedido, ya un manejo contable muy profundo, o en su defecto, un análisis de flujo de caja, eh, eh, llamémosle así, detallado. Cómo ha ido generando, mejorando, incrementando o no, ¿no? ¿No es cierto? La tendencia de venta, la reducción de los costos o incremento de los costos, las causas y un análisis causa-efecto, ¿no? Que está generando en ese aspecto principal. Cuando yo tengo toda esa información, más exámenes extras que le he hecho hacer, yo puedo determinar qué tiene una persona, ¿no es cierto? Si fuera médico, con todos los otros documentos, con toda la otra información que le he pedido a las empresas, nosotros podemos realmente determinar, diagnosticar a una empresa. La respuesta es sí, ¿no? Más o menos tenemos una idea clara de qué es lo que le está afectando. Me ha tocado, por ejemplo, a una empresa donde los dueños eran unos abogados, médicos y 2 arquitectos, ¿no? Entonces, de finanzas, de economía, de todos los temas, cero, ¿no? Entonces, estaba muy complicado y me decían, no, nosotros hemos vendido más, pero hemos perdido, ¿no? La rentabilidad cada vez está peor, y este año incluso ha sido pérdida. Entonces, explicarles un poquito todo esto, lo que les estoy comentando, es así un poco más difícil. Entonces, por eso yo me he puesto del lado de un médico, ¿no? El médico te explica, pero no te va a explicar, ¿no? Usted tiene una linfoenzima superioritorio que parece un adenoma, pero estamos seguros que con una no sé qué, usted va a poder generar los anticuerpos necesarios para... No te dice así, ¿no? Te dice, lo que pasa es que tiene una afección pulmonar, que con estos medicamentos usted se va a sanar, pero tiene que seguir el tratamiento para que no tenga ningún problema a futuro, como por ejemplo para su respiración sea cada vez más tardía, no pueda llegar muy buen oxígeno al cerebro. Me imagino, imagínense, ¿no? No le puedes hablar a los dueños de la empresa en el mismo lenguaje, tienes que hacerlo en un lenguaje mucho más fácil. Entonces, a ellos me tocó explicarles un poco lo que son los márgenes de contribución, de la rentabilidad y que cada vez está generándose mayores costos operativos. ¿Por qué era? Porque están incrementando su publicidad muy fuertemente, pero no está compensando las ventas. Entonces, ese era el tema más importante que estaba generando estas dificultades. Lo mismo nosotros cuando evaluamos y hacemos, diagnosticamos y tenemos claro este panorama, vamos a ir evaluando y analizando cómo va a ir generándose estos activos financieros. Los activos financieros como tal, cuando uno empieza a analizarlos y evaluarlos particularmente, se tiene que centrar en 3 conceptos importantes. El primero, ¿ya? Que es liquidez, el segundo, riesgo, y el tercero, rentabilidad. ¿Y por qué es importante evaluar estos 3 grandes componentes? ¿Ya?
Vamos por partes. Vamos con liquidez. Patricia, no, perdón. Marioli Callejas, ¿está? Presente, licenciado. ¿Me ayuda con liquidez, por favor? Está bien, licenciado. La liquidez se mide por la facilidad y certeza de su realización a corto plazo sin sufrir pérdidas. El riesgo depende de la probabilidad. Ahí nomás, gracias. Cuando uno habla de liquidez, ustedes recuerdan su principal concepto, no sé si llevan en conteo o en finanzas, uno decía, ¿qué es liquidez? Es el grado de velocidad de transformar un activo en dinero en efectivo, ¿no? O sea, lo más líquido posible. ¿Y por qué es importante la liquidez? A ver, alguien que me explique, alguien que me comente. ¿Por qué la liquidez es importante en una empresa? ¿Nadie? Licenciado. Levante la mano, por favor. Gracias. Paul, adelante. Es importante porque con la liquidez puede tener el funcionamiento de su empresa y de sus obligaciones que tiene que tener para que todo funcione conforme a lo esperado, ¿no? O sea, tiene que tener tanto para producir, para que funcione la empresa, y también tanto para pagar sus obligaciones, ¿no? Ya. ¿Qué más? ¿Alguien más? Frías. Edgar Frías. Sí, licenciado. ¿Me escucha bien? Sí, adelante. La liquidez es importante ya que con esto determina que una entidad puede sustentarse en sí y puede en sí poder convertirse en algo un poco más mejor. Bueno, convertirse en algo más grande. Ok. Héctor, Juanca. Licenciado, yo creo que es importante la liquidez, ya que teniendo efectivo, la empresa podría financiar sus operaciones. En cambio, si no tuviera efectivo, pues incluso no podría financiar sus operaciones más básicas. Excelente. César Blanco. ¿Qué opina usted? Bueno, prácticamente la liquidez dentro de una organización, una empresa, sería importante porque la liquidez es lo que te da la capacidad de gasto. Y si no tienes liquidez, tú no puedes gastar prácticamente. Es decir, una empresa sin liquidez no es una empresa. Ok. Bueno, el concepto macro dice que la liquidez va a generar la actividad operativa de una empresa, ¿no? O sea, su anterior compañero nos ha comentado ese punto. Gabriel Mamani, ¿quiere comentarnos algo? Sí, buenas tardes. Bueno, También quería decirle que gracias a la liquidez también podemos, es un indicador para la capacidad de pago de la empresa, sí, no. Yo estoy por experiencia, pero bueno, al punto que quiero llegar es que la liquidez sí te va a dar la idea de cuánto tú necesitas o cuánto tú tienes actualmente en cash para sustentar el negocio en lo que es la parte operativa, el día a día, ¿no? Si mi negocio es, por ejemplo, vender panetones, con ese dinero tengo que comprar harina, pagar al panadero, comprar pasas, no sé qué cosita les ponen, ¿no? Los envases, etcétera. Todos los gastos del día a día se van erogando y que van a estar en función de ese aspecto. Yo tengo que tener claro de que si lo voy a hacer de esa forma, vamos a encarar y engranar ya la liquidez con la actividad operativa de las empresas, ¿no? Ese es el punto más básico. Sin embargo, existen negocios, y ahí está un poco soslayando esa parte, como un ejemplo, ¿verdad? Particular, que es el tema de la hotelería, ¿no? Por ejemplo, la hotelería generalmente tiene índices de liquidez negativos. ¿Pero por qué tiene índices negativos? Porque su activo corriente, ¿ya? Es más bajo, es más pequeño que su pasivo corriente. ¿Y por qué el pasivo corriente es alto? Porque está incluido la porción corriente de su deuda de largo plazo de los hoteles, que han utilizado primero en refaccionar el hotel, en comprar el hotel,
en mejorar las habitaciones, en comprar nuevo mobiliario. Y ahora que está de moda en los famosos hoteles boutiques, ¿no? Donde vas, te compras la silla, la tele, lo que quieras, comprarte la lámpara, lo que te haya gustado ahí, te lo compras, te lo llevas. Son dos temas importantes que quiero que ahí los tomen muy en cuenta y se van a ir generando en ese aspecto, ¿ya? Eso, por un lado. Por el otro lado, una vez que se hayan tenido estos temas, es necesario aclarar que las empresas ya estén seguras de que con estos índices de liquidez van a poder subsistir, ¿no? ¿Por qué? Porque un hotel, por ejemplo, ¿qué gastos diarios tiene, ¿no? Lo más importante es otorgar el desayuno, incluido que tienen la mayoría de los hoteles en Bolivia, ¿no? El desayuno, que es un gasto diario, y los insumos de limpieza de las habitaciones, ¿no? Son dos cositas bien importantes, diarias que se van generando. Pero eso no significa que la empresa es ilíquida, ¿no? Sino que va acumulando su cuota en función a los excesos. Bueno, ¿alguien quiere participar? Creo que no. Lo que hace es que vayan juntando esos dineros, ¿ya? Y van acumulando para el pago de su cuota, ¿no? No se nos dice que no tengan dinero, sino en ciertas ocasiones, en ciertos momentos, se podría ver como ilíquido. Eso. Entonces es importante considerar el sector económico en el cual se encuentran estas empresas para medir su liquidez. Y otro tema interesante acá es la comparativa, ¿no? Ustedes cuando han visto seguramente el tema de indicadores financieros, han visto cómo una empresa tiene que comparar, ¿no? Una empresa financiera estamos hablando, pero una empresa privada, perdón, estamos hablando, cómo se compara sus indicadores con otras empresas. ¿Por qué es importante ello, no? Por ejemplo, una empresa de construcción, ¿no? Que se dedica a las obras privadas o públicas, me interesa, pues generalmente vive muy apalancada, pero con altos niveles de liquidez, porque generalmente siempre tiene recursos para seguir encarando sus obras, está en cuentas por cobrar o está en inventarios, ¿no? Entonces está fuertemente trabajado en ese aspecto. Sin embargo, su pasivo corriente no es muy alto, ¿ya? Siempre está muy apalancado. Pero si mi empresa es una constructora y estoy con niveles de liquidez entre 1,05 entre 1,01 y 1,05, digamos, estoy al límite, es algo que no estoy haciendo bien, ¿no? Es algo que me está preocupando y esto es realmente complicado. Eh, a pesar de no tener mucho endeudamiento, no es bueno hacer esos temas, ¿no? Entonces es importante que ustedes puedan clarificar la situación, el sector económico, cuando ustedes van a evaluar el tema de los indicadores financieros, que es importante la comparativa. Por eso, cuando hacen un análisis vertical horizontal, es la comparativa año tras año, ¿no? Y ese es el punto importante acá. El otro tema que es importante analizar es que la liquidez, ¿ya? Es digamos, el papá del apalancamiento. Si hay liquidez, una buena liquidez, el apalancamiento va a ser bueno, ¿ya? No alto, no bajo, bueno. Bueno, ¿en qué sentido? En que tú vas a poder pagar tus obligaciones. Entonces, la liquidez es el grado de sostenibilidad de la empresa en el corto plazo, como eso te va a medir, y el apalancamiento te va a medir el grado de sostenibilidad de la empresa en el largo plazo. Pero para que el largo plazo esté bien, el corto tiene que estar bueno, ¿no? Porque si no, no funciona. Es como si ustedes estudiaran administración, como sea, y salen profesionales, ¿no? Cuando sean profesionales van a ser buenos profesionales, pero es que no han aprovechado bien las clases, ¿no? Así tiene que cimentar buenos conceptos, buenas teorías, buenos casos prácticos para ponernos a punto cuando en su vida profesional, ¿no? Son dos temas importantes ahí que se tiene que clarificar. De acuerdo. Vamos al siguiente punto, por favor. Erika Carranza, no sé si está ahí. Sí, licenciado, buenas noches. Riesgo, por favor. Ok. El riesgo depende de la probabilidad de que a su vencimiento el emisor cumpla sin dificultad las cláusulas de amortización o pago. Ya, gracias. Aquí hay una palabrita interesante que va con riesgo. Y la palabra clave acá es probabilidad.
cuando uno empieza a decir qué pasará en el futuro, ¿no? Ahorita, si ahorita les pregunto, ¿no? Este aplicativo no tiene para hacer encuestas, pero les digo, ¿cuántos de ustedes creen que el COVID-19 termina este año? Pocos me dirán, un 5, 10%, bien optimistas, me dirán, este año termina el COVID. La mayoría es el siguiente año. Si yo les digo, entonces, al siguiente año, ¿qué creen que va a pasar con las clases virtuales? ¿Van a seguir? Ya no nos va a importar, nos vamos a tener que volver a vacunar en 2023 y vamos a continuar la vida normal como antes del 2020, ¿no? Son cositas que nos dicen, oye, en el futuro, ¿cómo estamos viendo el entorno, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en las empresas. Las empresas se han tenido que transformar, algunas reinventar, otras innovar, pero muy pocas se han quedado como estaban. Estamos hablando de una etapa pre y post pandemia, ¿no? Hoy ya estamos hablando de este año 2022 post pandemia. Un año que ha complicado sustancialmente a muchas empresas. Un año también que ha ayudado también a muchas empresas, ¿no? Entonces ha estado un poquito de todo lado. Pero en definitiva ha sido un año de mucho aprendizaje, ¿no? Es decir, cómo podemos vivir con una nueva pandemia. Seguramente si ahora viene una nueva pandemia, como no sé qué pandemia estaba leyendo el otro día, ya sabemos cómo interactuar, actuar, ya tenemos un poco más de experiencia. Yo veía una publicación bastante interesante y decía, no hay senior si no existe un junior, ¿no? Y eso es cierto, ¿no? El senior se hace única y exclusivamente por años de experiencia. Años que se van generando en el tiempo y que van modificando mi forma de pensar, en primer lugar. Segundo, mi experiencia y mi forma de atención al entorno, ¿no? Entonces, todo eso está medido a través de métodos estadísticos. ¿Cuántas personas han seguido trabajando en Bolivia entre marzo y junio del 2020? Un 5, un 10, un 15%, ¿no? Y así ha ido creciendo de a poquito. Y mucha gente no creía, es más, hasta el día de hoy no cree, ¿no? Que exista el COVID, ¿no? Dicen es un invento de los yankees, que no sé qué. Y demás cosas, ¿no? Todo lo han encontrado aberraciones a este punto, y esa es la palabra correcta. Pero seguramente todos coincidimos en que ha cambiado la forma de vivir, ¿no? En nuestro entorno. Ha cambiado la forma de pensar, que estar juntos, estar reunidos, es única y exclusivamente estar físicamente ahí, ¿no? Sino más bien ha cambiado la lógica y ha dicho hoy día, también puedes estar juntos, inclusive con los que vives en tu barrio, en tu zona, en tu edificio, en tu casa, con tus vecinos, ¿no? Que está el de arriba, el de abajo, pero a través de una forma virtual, ¿no? Y era muy gracioso, ¿no? He visto incluso conciertos a través de la computadora, hechos en muchos lugares, y con eso se han roto totalmente las fronteras, ¿no? Yo estoy pasando un curso actualmente eh, online bueno, el centro es en República Dominicana, pero hay docentes de España, hay docentes de Estados Unidos, hay docentes de México, hay docentes de Chile, y ninguno tiene que ir hasta allá para dar la clase, ¿no? Eso era, eso era un tema bastante complicado. Y a mí, por ejemplo, siempre quería hacer este tipo de cursos, pero no he tenido la posibilidad, la probabilidad, digamos, de ir, estar ahí y estar metido 3, 4 meses, ¿no? Por cada módulo. Porque primero que cuesta mucho dinero, el alojamiento, la manutención, perdón, y el tema del pasaje, ¿no? Entonces se ha abaratado totalmente sus costos y se hace todo online. Es cierto, no es la misma forma de trabajo, pero es un tema de costumbre, ¿no? Yo decía el primer semestre de marzo del 2020, que por cierto los he visto a mis alumnos un par de veces,
al resto de mis alumnos ni los conozco, ¿no? O sea, físicamente, personalmente, eh, incluyendo este grupo, ¿no? Ya son 4, 5 semestres voy a pasar de esa forma. Entonces, pero ya me he acostumbrado, ¿no? Al principio era muy chocante, muchas cosas, no sabía qué iba a pasar. Pero después vas mejorando, va engranando, va generando, va dando forma. Y como dicen, el hombre es un animal de costumbre, ¿no? Y te vas acostumbrando. Usted es lo propio, ¿no? Pucha, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo no escucho, no veo, no sé qué? Se ha ido mejorando la tecnología, se ha hecho estas aplicaciones del Webex, el Zoom, que son aplicaciones bastante pesadas, se han vuelto millonarios para empezar, y por ende han bajado lo han hecho más soft, ¿no? Más liviano todo este tema. Entonces ayuda muchísimo en todos estos aspectos. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Que todo eso que hemos vivido no lo hemos visto venir, ¿no? No teníamos idea, no pensábamos que todas esas cosas iban a pasar, más bien todo lo contrario. Pensábamos que todo estaba bien, ¿no? Como dicen los economistas, ceteris paribus, todo constante. Y lo único que se movía en el medio ambiente, era la economía de ciertos países que llevaban a otros países a que muevan su economía. Pero como el país está con la economía blindada, eso tampoco nos preocupaba, ¿no? Entonces, eran dos temas interesantes en ese sentido. Por el otro lado, es interesante también ver que cuando uno quiere adelantarse al futuro, tiene que tener claro de dónde viene. Entonces, porque eso te va a dar el grado de decisión, de cambio en lo que va del tiempo, ¿no? Os doy un ejemplo. Yo me acuerdo este tema de la selección nacional. ¿Ustedes se acuerdan? Hace exactamente un año. Decía que si ganamos no sé cuántos, tres o cuatro partidos de los 6 que nos quedaban, ¿ya? Íbamos a ir al mundial o íbamos al repechaje, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una probabilidad alta de que como estábamos jugando tan bien, que no sé qué, que aquello, que el otro, vamos a llegar al mundial. Bueno, perdimos el primer partido, después de esa connotación importantísima de que íbamos al mundial, a Qatar además, ¿no ve? Me imagino que estarán haciendo nuestros borrachos jugadores, pero bueno. El tema importante acá es qué es lo que íbamos a pensar si perdíamos. No estaba en nuestro roadmap, ¿cómo se llama en español? En nuestro mapeo del futuro, ¿ya? No estaba el mapeo del futuro, en la dirección que estábamos yendo, no estaba una opción perder. Es más, la probabilidad era muy baja de que perdamos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos hemos hecho esa cultura y hemos dicho, vamos a ganar los partidos y vamos a ir al mundial, ¿no? El único que ha creído, ha trabajado, ha luchado, ha hecho todo esto es el delantero, Marcelo Martins. El resto sí ha creído, pero no ha luchado nunca por ello. Y en el camino, cuando hemos perdido el primer partido, en lugar de decir, oye, ¿qué hemos hecho mal? Tenemos que corregir porque el siguiente partido tenemos que ganar y es más complicado porque nos viene Uruguay y ahí no sé qué vamos a hacer y no sé qué, porque si no le ganamos a él, ellos pueden ir al Mundial. Era ya una lucha por quién iba en ese punto. No hicimos eso, dijimos, no, somos los grandiosos bolivianos, omnipotentes. Entonces, y los uruguayos no tienen a Forlán, no tienen a Lugano, ¿no? Esos grandes jugadores. Entonces, vamos a ganar paseando un poco más, ¿no? Bueno, resultado, nos han ganado la altura de La Paz. Y la altura hemos podido usar, así que... Y después de eso, en lugar de, no sé, pues, mostrar una mejor performance de nuestros jugadores o llamar a la juvenil, a los futuros jugadores que van a ir a encarar todo este tema, para que generen roce, experiencia y demás, ¿no? Nuevamente, no hay senior si no fuera junior, ¿ya? No ha hecho ni uno ni el otro, y han seguido con los mismos.
¿no? Hasta Juan Carlos Arce estaba el arquero, el Vaca, pucha, no sé, ¿no? No debe haber más jugadores, pero bueno. ¿Se han dado cuenta? Todo esto que ha pasado, la probabilidad que se ha ido generando, pues realmente ha sido complicada, ¿no? Entonces, no hemos tenido la capacidad para hacer un mea culpa y decir, oye, de aquí en adelante estoy yendo mal, estoy complicado y no sé qué voy a hacer, ¿no? No hemos tenido esa facultad para poder cambiar este tema. Entonces, las empresas no se pueden dar ese lujo. Las empresas tienen que ser de fácil cambio, ¿no? Cambio desde su personal, ¿no? Cambio de paradigmas. ¿Han visto cómo se ve películas hoy día? ¿Cómo se lee los noticieros? ¿Cómo se compran acciones? ¿Cómo se solicita un crédito? ¿No? Bancos muy rígidos como el Mercantil y el Banco Nacional, por ejemplo, acá en Bolivia, nunca me hubiera imaginado que van a ser los promotores de hacer, por ejemplo, aperturar tu cuenta corriente, perdón, tu caja de ahorro online, ¿no? Y que te llegue además la tarjeta de débito a tu casa, a tu oficina, donde tú quieras. O sea, nunca me hubiera imaginado. Pero imagínense un banco tan grande, tan sólido, tan cimentado, tan complicado, tan estructuralmente complejo, lo ha logrado, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas hay que poner eh, claro qué es lo que quiere hacer, ¿no? Ese grado de transformación es importante que se pueda hacer de alguna u otra manera. Entonces, cuando uno habla de riesgo, tiene que hablar de probabilidad. ¿Qué pasa? Ocurran, cosas negativas. Ese es el principal punto acá en ese sentido. Si ocurren cosas positivas, pues bienvenidas sean, ¿no ve? Pero si ocurren cosas negativas, ahí sí tenemos que medir cuán probable es que esas cosas negativas sucedan, ¿no? Porque cuán probable es que exista un nuevo virus. 5, 10, 15, 20, 50%. ¿Cómo se llama? La varicela, la viruela del mono, ¿no? ¿Cuán probable es que se expanda más en Bolivia al ritmo del COVID, ¿no? Que todos estemos un día revisándonos con estos antígenos por COVID, al día siguiente por viruela, ¿no ve? O sea, ¿se han dado cuenta? Cuán probable es. Y cuán probable es y cómo nosotros podemos cambiar. Es importante ese tema. Ahora acá, cuando uno habla de títulos valores, vamos a medir cuán probable es de que no paguen estos títulos valores. O sea, alguien ha emitido esos títulos, ha hecho una transacción importante, un bono, una acción, lo que fuera, lo que ustedes quieran, ¿ya? Pero cuán probable es de que no pueda pagar al final de ese periodo, 5, 7, 8, 10, 15, 20, 50 años, no sé cuál plazo habrá hecho, al final de ese periodo pague el total del capital invertido. Porque si no paga, pues realmente se complica sustancialmente ese aspecto. Es importante que todos ustedes tengan claro ese tema, ¿ya? Estoy seguro que vamos a tomar en cuenta muchos aspectos, ¿ya? Uno de los más importantes es la generación de causas por las cuales no cumplen su pago estas empresas. Los siguientes temas, ya después de que veamos el siguiente mes más o menos, vamos a ver que hay unos factores que afectarían tanto administrativamente el entorno, pero también financieramente a que no se puedan realizar estos pagos. Yo como inversionista tengo que tener claro que me estoy arriesgando en un mercado, como por ejemplo hoy día el mercado de turismo, ¿no? Agencias de viaje, líneas aéreas, hoteles, está muy complicado. Mucha gente no quiere viajar, así se le tenga ganas, ¿no? Que se han quitado las ganas del 2021 porque se han vacunado y han viajado y han dicho, no importa, aunque me muera, ¿no? Viajo y listo, aunque nunca más, ¿no? Pero el 2022 se ha hecho cuesta arriba porque las empresas de este sector turístico ya no están generando como antes, ¿no? Ya muchos extranjeros no vienen al país, no tienen necesidad, peor acá que la gente no está vacunada. Son cositas que van afectando, ¿no? Puede ser que sea importante o no vacunarte, pero el mensaje que das a la gente afuera, la gente principal del mercado europeo,
pues lógicamente no van a un país donde no está, tiene mayor grado de riesgo de salud, ¿no? Entonces son cositas que han ido, que han ido complicando. Causa de todo esto, por ejemplo, los Tajivos ha tenido serios problemas en pagar sus obligaciones, ¿no? En las gestiones pasadas, 2020, 2021. Pues, ¿por qué? Prácticamente es por eso, ¿no? Se ha ido generando esos temas en particular. Bueno, vamos al siguiente punto. Creo que queda claro el tema del riesgo. Varinia Coaquira. Sí, licenciado. La rentabilidad se refiere a su capacidad de producir intereses u otros rendimientos al adquiriente, como pago de su cesión temporal de capacidad de compra y de su asunción también temporal de un riesgo. Ok, Varinia, a ver, ¿cuál usted qué es rentabilidad? ¿Qué nos puede dar un concepto? Bueno, creo que tiene que ver mucho con lo que es el tiempo y lo que veíamos del riesgo, ¿no, licenciado? Porque el, creo que es esta situación de cambio constante en el mundo y bueno, cuando por una empresa se puede reconocer rentable cuando se adapta a estos cambios, pero aún más sigue teniendo a favor estos cambios y también su capacidad financiera y en otros ámbitos, pues sigue estable. Entonces yo rentabilidad también lo asocio con estabilidad. Gracias. Héctor Huanca, ¿qué opina? A ver. Licenciado, buenas noches. Yo entendía que la rentabilidad era el beneficio de una inversión. Ya. Paul. Licenciado, la rentabilidad se refiere a las utilidades que tiene la empresa para, para hacer sus actividades operativas. O sea, no solo las actividades operativas, sino la ganancia que tiene respecto a las utilidades que tiene respecto al negocio, ¿no? Lo que le hace ganar la empresa. A ver, cuando uno habla de rentabilidad, tiene que hablar de dos conceptos importantes. Primero, que hay una inversión, ¿no? Así que alguien ha invertido ya en algo y está generando ese rendimiento, esa rentabilidad. Entonces, ustedes tienen que tener claro que nadie que haya invertido puede generar una rentabilidad, ¿no? Sería ilógico, ¿no? Si no me avisan dónde se genera esa rentabilidad, pues yo más le entro, ¿ya? Ese es un punto importante. El otro tema que es interesante también acá aclararlo y tener importante ese panorama es que cuando uno habla de rentabilidad tiene que hablar de su, eh, ¿qué les puedo decir? De su siamés, porque siempre tienen que estar juntos, ¿no? De un riesgo. Un riesgo que implica esa inversión, ¿no? Entonces, cuando uno habla de rentabilidad, habla de un beneficio, habla de una utilidad, habla de un rendimiento, habla de una renta, habla de una ganancia y cualquier otro sinónimo que ustedes le quieran dar sobre una inversión respecto a un riesgo determinado. Cuando hablas de títulos, valores, de activos financieros, tú estás analizando, tú estás evaluando tu rentabilidad de ese activo en particular por un tiempo determinado, ¿ya? Puede ser un mes, 3 meses, 6 meses, un año, 20 años, 50 años, 1000 años, no sé cuántos quieras. Como los bonos de Walt Disney que se han vendido a 100 años, por ejemplo, ¿no? Entonces tú evalúas y analizas esos aspectos en particular. Pero por esa inversión, por ese rendimiento que tú estás generando, estás generando un riesgo. Si yo, empresario, voy a decir, oye, ¿por qué tengo que dejar mi dinero a 3, 6, 8, 10, 12 meses, no importa, como las que fuera, y voy a ganar tan poco? Si Pedrito deja por 3 meses y gana 3%, yo voy a ganar 1%, ¿no? Entonces, ¿se han dado cuenta? Hay tiempo, hay inversión y hay riesgo. Mientras más largo sea el plazo, más grande es el riesgo y por ende debe ser mejor la rentabilidad. El riesgo y el rendimiento, el riesgo y la rentabilidad tienen que ir de la mano. A mayor riesgo, mayor rentabilidad, ¿no? Y lo propio con la liquidez.
solo que la liquidez es inversa, ¿no? A mayor rentabilidad, mayor riesgo, pero implica un activo menos líquido. La liquidez es menor. Y lo contrario, la rentabilidad y el riesgo, si es menor, seguramente el activo es más líquido, ¿no? Si por algún lado, en alguna de estas ecuaciones no está de esa forma, pues realmente es primero que sería algo complicado y generaría mayor grado de incertidumbre, ¿no? Son temas importantes que quería comentar con ustedes en función a estos tres grandes conceptos. No sé si alguien de ustedes tiene alguna consulta, alguna pregunta. Licenciado, disculpe, ¿nos va a mandar las diapositivas o lo va a subir a la plataforma? No entiendo que están grabando esto, ¿no ve? ¿Cómo se quedan? Ok, ¿algo más? ¿Alguna otra consulta? Nada, no hay nada más. Mañana nos vemos, jóvenes, y continuamos con la materia. Gracias, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado.